Hola, buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto y un placer poder estar nuevamente en CLIC. Yo simplemente quiero decirles que con CLIC hemos logrado generar un concepto, hemos logrado generar una propuesta superadora dentro del ámbito de la comunidad judía y dentro del ámbito del pensamiento. Creo que lo importante de todo esto, lo trascendente de todo esto, es entender que esto empezó de un sueño donde en unas pocas horas, tratando de diseñar algunas alternativas, Marcelo Katz plantea cómo generar algo distinto, de alto impacto para mucha gente, y que esto empiece a generar el propio cambio dentro del propio modelo. Y esto es CLIC. CLIC generó una onda positiva, una propuesta diferencial para muchísima gente, y todos los que participamos de CLIC 1, lo primero que empezamos a decir es ¿cuándo viene CLIC 2? ¿Cuándo se repite esto? Bueno, sepan que para que un CLIC esté presente, mucha gente tiene que trabajar, después ustedes van a conocer quiénes son todos los que han trabajado. Creo que es importante reconocer que para que algo llegue a un destino como el que estamos llegando nosotros, que en realidad es un nuevo paso dentro de un camino más grande, hay mucha gente que tiene que trabajar y hay alguien que tiene que tener en su cabeza la idea y además tiene que tener la capacidad de ejecutar esa idea. Esa persona que tuvo la idea y la capacidad de ejecutar esa idea se llama Marcelo Katz, que después los que no lo conocen lo van a conocer, pero cuando lo vean afuera es bueno que le reconozcan y le agradezcan a través del gesto todo lo que este CLIC hizo por nosotros, todo lo que este proceso hizo por nosotros. Y CLIC es, más que nada, el arte de contar historias. CLIC es la posibilidad de encontrarnos nosotros con diferentes historias de vida. Y vamos a ver entonces cómo se está trabajando hoy en día, de qué manera se está trabajando esto del arte de contar historias. Cada uno de nosotros aprendemos de diferentes maneras. Nos desarrollamos de distintas maneras, nos inspiramos, como decía Fabián antes, de diferentes maneras. Una de las maneras que tenemos para inspirarnos es a través de escuchar historias, lo que en inglés se llama el storytelling. El escuchar y el relatar historias es una de las mejores maneras que tenemos para aprender. Y cada uno de nosotros, a lo largo de su historia, fue aprendiendo a través de historias. Algunas de las historias que les contamos a los chicos, y esta es el primer contacto que tomamos nosotros con las historias, son verdaderas, otras son de fantasía. Pero de todas maneras, ambas son mecanismos de enseñanza y aprendizaje. Son mecanismos de conexión a través de los cuales nosotros podemos transmitirles ideas, principios y conceptos. Y pensemos cada uno de nosotros. ¿Qué pasó con las historias y cada uno de nosotros? ¿Qué fue nuestra propia historia con el relato de las historias? Aprendimos con la historia del Principito, aprendimos con la historia del zorro, de Pinocho, de la Cenicienta, aprendimos con Meteoro. Cada uno de nosotros fue viendo distintas historias y a partir de estas propias historias fue creando su propia historia. Que en definitiva, el desafío de CLIC es cómo puedo generar mi propia historia a partir de escuchar historias de otros. Pensemos cómo aprendimos nosotros historia argentina. La historia de San Martín, la historia de Belgrano, la historia de Sarmiento. Nos relataron y adquirimos los conocimientos de lo que fue la historia a partir de las historias de los personajes que estuvieron metidos en la historia. ¿Qué pasó en el judaísmo? ¿Y cómo aprendemos nosotros también en el judaísmo? Aprendimos también de historias, de relatos de lo que pasó con Noah, de lo que pasó con Moshe, de lo que pasó con Abraham, de lo que pasó con Herzl. Y fíjense ustedes, un detalle no menor. Podemos hablar de la Shoah, y mucha gente habla de la Shoah, pero es muy diferente cuando hablamos de la historia de Ana Frank. Cuando le ponemos nombre y apellido a esa historia, empezamos a conectarnos de una manera diferente. Empezamos a ver esa historia con otros ojos, con otro sentido, porque nos metemos adentro de la historia. Pensemos nuestra propia historia personal. ¿Cuántas veces nos relataron la historia de nuestros parientes que vinieron de Europa? ¿Cuántas veces nos contaron la historia de nuestros padres? ¿Cuántas veces aprendimos de maestros? ¿Cuántas veces aprendimos de profesores? ¿Cuántas veces aprendimos de un Madrid? Un montón de historias que llegaron a nosotros, que nos impactaron, y a partir de estas historias empezamos nosotros a crecer, a aprender, a inspirarnos y a desarrollarnos. Pensemos qué pasó más recientemente.
la historia de los mineros en Chile, y ahí entendimos qué pasaba con las minas, qué estaba pasando en Chile, la historia de Steve Jobs y cómo se puede cambiar la historia de las empresas, cómo se puede cambiar la historia de la innovación, la historia de Messi, y qué es lo que pasa con un chico que sus piernas no le dan y que se va a vivir afuera, y cómo puede vivir y cómo puede triunfar. Son historias de vida que nos ayudaron a nosotros a aprender, a crecer, a inspirarnos. Pensemos cuando vamos al cine, vemos un personaje, nos metemos en el personaje, tratamos de hacer, de sentir y de movilizarnos con las cosas que le van sucediendo al personaje. Y esa es la magia, lo vamos a ver después también con un especialista, esta es la magia que tiene el cine, el meternos en historias y el sufrir, el deleitarnos, el celebrar también con el personaje. ¿Cuál es la diferencia central con Click? Click son las historias contadas por los propios personajes. Click es la historia contada por cada una de estas personas que está acá, que nos va a relatar qué le ha pasado y cuáles fueron sus propios clics que los hicieron llegar hasta donde están. De eso se trata Click, de entender historias narradas por los propios personajes. Y esto no es que nos cuentan de Sarmiento, no es que nos cuentan de Moshe, vamos a hablar de cada una de las personas que está acá adelante. Y eso le brinda una credibilidad diferente y el impacto que tenemos todos nosotros es superior. No es narrado por otro, es narrado por el que la vivió. Ahora, tal vez el desafío más grande que tenemos nosotros es ¿qué nos pasa a nosotros cuando nosotros escuchamos esta historia? ¿De qué manera nos impacta? ¿Y cuáles son los insights? ¿Cuáles son los distintos aspectos que van impactando en cada uno de nosotros? ¿Y cuáles son los clics que vamos a tener a partir de la historia de Stani, a partir de la historia de cada una de las personas que van a ir escuchando después? Y fundamentalmente, lo que tenemos que pensar es ¿cómo lo hizo? ¿Y cómo lo haría yo? ¿Qué hubiera hecho yo si hubiera estado en su lugar? ¿Cuál hubiera sido mi actitud si yo hubiera estado en su lugar? ¿Y cómo hubiera transitado ese aprendizaje? Y no solo eso, pensemos si cada una de las personas que está acá tendría que contar su propia historia y pararse de acá. ¿Cuál es la historia que relatarían? ¿Cuál es el texto que tendrían para contarnos a todos? Seguramente hay mucho, hay muchísimo, y nunca nos pusimos a bucear qué pasa con nuestra propia historia. En el judaísmo tenemos una larga tradición del relato. Y cuando uno ve a lo largo de la historia del judaísmo, siempre se ha hecho un honor a lo que es la transmisión de lo que ha pasado, la transmisión de las historias. Y piensen ustedes que esto de la tradición oral, de generación en generación, es un culto que tenemos dentro del judaísmo. Y esa es la riqueza que tiene nuestra tradición en este sentido. Y hay una frase que tal vez sintetiza lo que Click quiere decir. Y esta frase fue dicha ni más ni menos que por el Rabbi Nachman de Breslav. Este fue tal vez uno de los mejores contadores de historia. Los Hasidim se destacan por contar maravillosas historias. Él, que fue el bisnieto del Baal Shem Tov, que fue el creador del movimiento hasídico, era una de las personas que mejores cuentos contaba. Y él tiene una frase que me parece puede sintetizar lo que nosotros queremos transmitir. Hay quienes cuentan historias para ayudar a la gente a dormir. Y muchas veces escuchamos historias para poder ir a dormirnos. A los chicos muchas veces se les dice, te voy a contar un cuentito para que te puedas dormir. Pero él lo que decía es, yo cuento historias para despertarnos. Click es el lugar donde contamos historias para despertarnos a cada uno de nosotros. Click es el espacio en el cual vamos a escuchar historias narradas por los propios artífices para que hagan clic en cada uno de nosotros. Y una historia nos puede cambiar la vida. Cuando uno escucha una historia, muchas veces cambia nuestra propia vida. Y muchas de nuestras vidas han cambiado a partir de otras historias. Y esto es lo que tenemos que pensar. ¿Qué cambio voy a producir yo a partir de hoy? ¿Cuántos de nosotros que estuvimos en septiembre del año pasado en este mismo lugar hemos cambiado algo a partir de las historias que escuchamos? La buena noticia es que cada uno de nosotros somos responsables por escribir y por relatar nuestra propia historia. La gran pregunta es ¿qué estás haciendo vos que estás hoy acá para escribir tu propia historia? ¿Cuál es la responsabilidad que asumís para relatar tu historia, para escribirla, para diseñarla
de una manera diferente. Y evidentemente, a partir de hoy, algo de nuestra propia historia puede cambiar. Y como sabemos que todos nosotros somos agentes de cambio, y como sabemos que todos los que venimos a CLIC tenemos un mensaje enorme, todos los que están acá, los que están arriba, la enorme cantidad de gente que está en el maravilloso lugar que armaron acá en las carpas, tenemos un montón para enseñar y para aprender. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Cada uno de ustedes va a tener 30 segundos para pensar una historia. Esta historia se le va a tener que contar o a la persona de al lado, si la persona no la conoce, o a algún vecino que tenga ahí cerca, que por primera vez se van a conocer hoy. Pero la historia que le van a relatar va a tener otra característica más. Puede durar no más de 30 segundos. Y lo que tenemos que pensar es que esta historia puede impactar en la otra persona. Entonces, el ejercicio tiene 3 partes. Primero, pensar la historia. Segundo, relatar la historia. Y tercero, escuchar la historia del otro. Es tan importante escuchar la historia como relatar la propia historia. Pero lo que queremos es que cada uno de ustedes haga el propio ejercicio de CLIC y que cada uno de ustedes sienta que también puede cambiar mucho de la historia del otro. Y va a haber un pacto de confidencialidad entre los 2 vecinos que se van a contar esta historia, que va a ser una nueva historia que nace a partir de las 2 historias que se van a contar. Entonces, vamos a sintetizar todo. 30 segundos, ya pasaron, ya habrán estado pensando en muchas historias. Y todos van a tener que contar algo. Eso es lo importante. Segundo, que no lo dijimos, elegir a alguien. Van a tener que elegir a alguien. Si la historia no lo conoce el vecino, contársela a él. Mejor a alguien que no conozcan. Luego, contar la historia y luego escuchar la historia. ¿Quedó claro? Bien. Primeros 30 segundos empiezan ya. Tiempo y pasamos a la segunda historia. Los que relataban escuchan, los que escuchan relatan. Vamos. Hasta ahí llegamos. Tiempo. Una de las capacidades, ustedes saben que una de las capacidades más buscadas hoy por las empresas es la capacidad de síntesis y de foco de las personas. Pocas personas tienen la capacidad de sintetizar muchas ideas en poco tiempo y en pocas palabras. Poder decirlo, pero además decirlo de manera sintética, concreta y directa, es una de las ventajas comparativas. Muy bien. Nosotros vamos a escuchar después 10 historias. Hoy ustedes ya han escuchado una y además han buceado por una historia propia. Tal vez esto es el aprendizaje más grande que queremos transmitir con CLIC. La posibilidad de aprender con el otro, la posibilidad de aprender a través del otro y fundamentalmente la posibilidad de empezar a cambiar a partir de un relato, de un contenido, de un texto, de algo que nos invite a nosotros a cambiar. Con lo cual, el pedido que les hago ahora es que disfrutemos CLIC, que disfrutemos al máximo esta experiencia. Estamos todos nosotros, imagínense que viene una ola muy grande ahí y estamos por surfear la ola. Y estamos ahí. Bueno, este es el momento del aprendizaje. El aprendizaje es el momento de la tensión creativa. Es el momento en el cual todos nos tensamos un poquito. Y está bien que en algún momento sientan un poquitito de cosquilleo en el estómago. Porque cuando nos hace cosquillitas el estómago es que estamos aprendiendo. Vamos juntos a aprender por las próximas 10 exposiciones de cada uno de nuestros maravillosos oradores que han venido acá y tratar de exprimir al máximo esta experiencia que tenemos para nosotros. Disfrutémoslo. Muchas gracias.